Bueno, bienvenidos de nuevo a este canal La Chispa Educativa. Hoy quiero compartir con ustedes un poquito sobre el concepto de lo que es una VDR. Un varistol es un tipo de resistencia especial. Eh, Hay otros tipos de resistencias especiales de las cuales ya hemos compartido alguna información en videos anteriores. No se les olvide por ahí revisar un poquito qué es una resistencia NTC, qué es una resistencia PTC, cuáles son sus características y lo que es una resistencia LDR y sus características. Son conceptos sencillitos que se están dando para el manejo que ustedes pueden dar o hacer en los diferentes circuitos de electrónica. Bien, ¿qué es una resistencia VDR? La resistencia VDR también es conocida comúnmente como una resistencia de un varistor. Y este elemento, las siglas VDR significan Voltage Dependent Resistor. O sea, es una resistencia que depende del voltaje aplicado en sus extremos. ¿Sí? Y depende de ese voltaje, entendiendo que cada una de ellas vienen a un voltaje máximo de aplicación, y si se supera ese voltaje máximo de aplicación, pues pueden superar o causar unos funcionamientos que ya los vamos a explicar. El tipo más común del varistor es el de óxido de óxido metálico, y contiene una masa cerámica de granos de óxido de zinc. Es una matriz de otros óxidos metálicos, como pequeñas cantidades de bismuto, cobalto, manganeso, intercalado pues entre dos tipos de elementos. Aquí se muestran unos elementos, aquí en la gráfica, algunos de los elementos de los varistores en la realidad. Estos son varistores que nosotros podemos encontrar de voltajes diferentes. Este es el tipo de símbolo que conforma o que muestra el varistor. Si le quitáramos este pedacito y le agregáramos aquí el signo más o el signo menos, vendría a ser un tipo de resistencia, ya sea NTC o PTC, ¿sí? Pero tal cual así, entonces es una resistencia, una VDR, ya saben que es una resistencia que depende del voltaje aplicado. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la curva característica de un varistor? En este caso, la curva característica de un varistor nos muestra aquí sobre el valor de resistencia y aquí el valor del voltaje aplicado. Entonces, miremos. Todo varistor tiene un punto de umbral de voltaje. Digamos que este es el punto de umbral de voltaje. Supongamos que sea 120 voltios, ¿sí? O 220 voltios. No interesa ahorita el voltaje que vayamos a manejar por ahora. Pero ¿a qué me refiero yo? Este sería el umbral del voltaje de ese elemento. Pero mientras, cuando él está trabajando, ¿sí? Mientras él esté conectado al circuito, digamos que este sería el voltaje mínimo aplicado o el voltaje que se le está aplicando allá. Miremos cuál sería el valor de resistencia. Corresponde a una resistencia supremamente alta, muy parecida a un valor infinito. Muy parecida a un valor infinito. ¿Qué pasa cuando alcanza el valor nominal? Cuando se alcanza ese valor nominal de voltaje, entonces la corriente, la tensión de voltaje aplicado acá, ¿sí? Hace que la resistencia, voy a hacerla acá, sea tan baja, este valor de resistencia que se muestra acá, sea un valor tan bajo que prácticamente se convierte como si fuese un circuito cerrado, y al convertirse en un circuito, como cuando tú cierras un interruptor, que sencillamente el interruptor lo que hace es cortocircuitar un punto con otro y permitir una circulación. Eso es más o menos lo que está haciendo un varistor. Pero veámoslos más adelante en un circuito aplicado y cómo se comportaría ahí.
Bueno, el varistor básicamente se comporta para proteger de sobretensiones, en el caso de rayos eléctricos o sobre electricidad estáticas que se puedan generar por el cierre eh, por el cierre o apertura, digamos, de elementos inductivos. Cuando tú conectas una bobina, en el momento en que se conecta una bobina, esa bobina genera una fuerza electromotriz y en el momento en que la desconecta, también está generando otra fuerza electromotriz. Y aquí tenemos un circuito donde vamos a tratar de explicar un poquito más concreto esto. Vamos a suponer que la entrada de este circuito es 220, como se está indicando aquí, lo que quiere decir que ¿sí? El voltaje estaría también por el mismo orden. Aquí estaría esto que voy a encerrar en este sector, vendría a ser la carga que estaría protegiendo esta VDR. Generalmente estas cargas pueden ser aparatos electrónicos, generalmente son aparatos electrónicos que los protegen de los altos voltajes que están allí. Cuando el voltaje nominal está ingresando, entonces este voltaje entre este punto, llamémoslo el punto A, ¿sí? Y el punto B acá, se está generando un valor igual al valor que se está alimentando. Es decir, entre A y B tendríamos los 220 voltios. Lo que quiere decir que el voltaje nominal de este señor tiene que ser un poco por encima del valor real que nos está entregando este señor, esta fuente de alimentación. Entonces, la única corriente que se vendría a generar en este momento vendría a ser la corriente de carga, que sería la que está pasando por esta línea acá, ¿sí? Esta sería la corriente de carga, que es la que está marcada aquí con la flechita azul. Sería la que vendría a generarse y a circular por todo este elemento de acá o por todo este sector donde va a estar la carga del circuito. Cuando por alguna circunstancia el voltaje que se está aplicando aquí supera los 220 o está por encima del voltaje aplicado, entonces, ¿qué sucede? Pero antes, discúlpenme, antes. La única corriente les decía que circulaba era por esta, pero por este sector no va a circular corriente por cuanto, ya les decía en el esquema anterior, esta resistencia en el momento en que se está antes del voltaje nominal, es una resistencia que viene a ser prácticamente infinita. Y si es prácticamente infinita, entonces vamos a suponer que este es el punto 1 del VDR y este es el punto 2 del VDR. Aquí a la derecha vamos a indicarlo. Si está en modo que no hay conducción, prácticamente esto vendría a ser lo que vendríamos a desarrollar. Punto 1 y 2 se comportaría como un circuito abierto, como un interruptor abierto. Luego, no habría conducción de corriente por este lado. Ahora, ¿qué sucede cuando este voltaje se eleva? Si este voltaje se eleva, entonces viene a suceder algo bien interesante y es que ahora este circuito que estaba entre los puntos 1 y 2, perdonen la chuequera aquí, ¿sí? Ahora se convierte en un circuito cerrado. Este sería el punto 1 y este sería el punto 2. Al convertirse en un circuito cerrado, ¿qué sucede? La única corriente que va a manejarse vendría a ser esto. Si esto se convierte en un circuito cerrado, este sería la condición de circulación de corriente. Prácticamente vendría a darse como una corriente de corto circuito, ¿sí? Esta vendría a ser la corriente que se vendría a dar por este lado. Luego, toda la corriente vendría a generarse por este sector de acá. A la carga no vendría ningún tipo de corriente y si se genera una corriente de cortocircuito, pues básicamente este señor que es el fusible se encargaría de quemarse y al quemarse este fusible, pues básicamente
no habría circulación de corriente por más allá, a la carga tampoco le llegaría voltaje de ningún tipo, mucho menos corriente, entonces estaríamos protegiendo esto que hemos llamado, todo este sector que hemos llamado la carga. Si se funde el fusible, no habrá no habrá voltaje aplicado, no hay circulación de corriente y por lo tanto habría que mirar o corregir la falla que se presentó. Corregir el fusible, si acaso en un momento dado se pudo haber dañado el VDR, habrá que cambiar de nuevo el VDR o corregir el fusible y comprobar que efectivamente el circuito vuelva a su funcionamiento normal. Básicamente, esta es la curva de funcionamiento de un VDR. La curva azul representa la curva característica de una resistencia, del funcionamiento de una resistencia cuando ella está fija, ¿sí? Aplicando la fórmula de la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia. Pero, ¿qué sucede entonces para un varistor, que esta es la curva la que está en color rojo? En este momento, aquí, voltaje cero, ¿cierto? Aquí, este vendría a ser como el umbral de tensión de voltaje de este varistor. ¿Qué pasa? En el voltaje, mire, aquí hay un valor ya de voltaje, llamémoslo 30, 40, 50, 100, el voltaje que sea. Si este es el voltaje en el cual hay umbral, ¿sí? Miremos que durante este camino recorrido hay cero valor de intensidad, o sea, sobre este lado no hay nada. Pero cuando hay un valor, un umbral mayor, entonces la intensidad se dispara a partir de aquí, ¿sí? Esta intensidad se dispara y cuando se dispara sucede lo que hemos dicho acá. La circulación de corriente sucede aquí, se da por este lado. ¿Por qué? Porque el circuito se ha puesto, entre los puntos 1 y 2 que habíamos marcado aquí, 1 y 2, se ha convertido en un circuito cerrado, a diferencia de antes de que llegara al umbral, que era un circuito abierto. En esta partecita, entonces, vale la pena recordar que el varistor, ¿sí? El varistor es un elemento que nos permite, o sea, que su resistencia varía en la medida en que el voltaje que se aplique también varíe. Si supera el umbral de voltaje de alimentación de esto, entonces pasa de un estado de no conducción al estado de conducción normal. En el ejemplo acá, este primer ejemplo es el que básicamente señalábamos anteriormente, pero que es el más utilizado. Y en este otro, pues básicamente también se muestra una fuente de alimentación. Ahora el varistor está en paralelo y el fusible está en paralelo. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, si se llega a presentar el umbral de tensión, fijémonos que inicialmente, si esto está por debajo del umbral de tensión normal, pues la carga pues va a seguir recibiendo su voltaje normal por esta vía, ¿sí? Y también lo va a hacer por esta vía, no hay problema. Pero fijémonos que aquí este fusible, ¿qué función está haciendo? Única y exclusivamente este fusible estaría protegiendo aquí al VDR, al varistor. Si se llegara a presentar un umbral máximo de tensión más allá del que él debe soportar, pues se crea el cortocircuito acá, y si se crea un cortocircuito acá, pues sencillamente se dispara aquí el fusible, pero la carga le sigue llegando el voltaje, porque solamente vendríamos a quitar del servicio el fusible, el varistor, pero la fuente seguiría alimentando a la carga y no habría problema con la carga, pero esto sería un problema para la carga en el sentido de que si hay un voltaje mayor del que debe aplicarse, pues la carga entonces vendría a dañarse, como sucede o ha sucedido en aparatos cuando hay elevaciones de voltajes en las redes eléctricas. Otro elemento, otro tipo de resistencia especial son las resistencias sensitivas de fuerza. Sobre esto vamos a hacer un videito especial, pero quiero ahorita nombrarlas. Tenemos
Estos básicamente son utilizados en sensores táctiles. Este es un tipo de resistencia o sensor en resistencia sensitiva de fuerza. Lo que se hace es como se muestra aquí, tanto esta gráfica como esta representan los mismos elementos, pero básicamente me voy a concentrar en esta. Aquí lo que hace es que esta persona hace una presión. Cuando se hace una presión sobre este componente, que es donde está, aquí en esta parte, es donde está la resistencia. Cuando yo hago presión en esta resistencia, sencillamente cambia un valor de resistencia que lo puedo detectar aquí a través de un circuito que yo coloque aquí, ya sea para detectar esa presión, para detectar algún elemento de ellos, y básicamente estos sensores son utilizados mucho en la parte de robótica o en la parte de medicina. En robótica, donde nosotros vamos a encontrar los famosos sensores táctiles. Un robot cuando necesita de pronto apretar a través de una tenaza, de una mano robótica, algo, el programador de ese robot le puede decir que hasta que soporte o libere tanta presión o tanta fuerza y genere una resistencia, hasta ahí debe apretar y lo hace hasta ahí básicamente. Pero también en esta gráfica, en este pequeño texto que está aquí, lo que quiero decirles es que la fuerza que se ejerce sobre estos sensores, sobre esta partecita de acá, a mayor fuerza ejercida, la resistencia disminuye, pero a menor fuerza ejercida, la resistencia aumenta. O sea, que en estado normal, como se muestra aquí este sensor, ¿ya? Pues el valor de la resistencia entre los puntos de este lado y este punto de acá, medido ya en los extremos de la resistencia, como se muestra en este de aquí, medido entre este punto y este punto, así como está, el valor de esa resistencia es supremamente alta. Pero cuando se ejerce una presión sobre esta partecita, esta película de aquí, lo que hace a mayor presión que se haga, entonces a mayor presión que se haga, entonces la resistencia es más baja. Sobre este capítulo vamos a hablar, vamos a ampliar un poco más adelante estos sensores, estos tipos de sensores táctiles que podríamos encontrar en la industria. Vamos a hablar un poquito sobre las resistencias de tipo industrial. Aquí encontramos un tipo de resistencias, bueno, estos tipos de resistencias se utilizan o se fabrican de acuerdo a la necesidad y el lugar donde se vaya a hacer. Este es el caso concreto de un tipo de resistencia de calentadores eléctricos, ¿sí? De esos tanques antes que venían como calentadores eléctricos. Podríamos encontrar acá al lado derecho un grupo de resistencias que nos muestran resistencias eléctricas que pueden ser utilizadas en hornos, pero también podemos encontrarlas en algunos en hornos de cocina de nuestras casas. Esta o este tipo de resistencias marcados acá también pueden ser utilizados o son muy utilizados en los selladores de bolsas de tipo industrial. Y aquí hay diferentes tipos de resistencias que les decía, se pueden fabricar dependiendo de la necesidad donde usted vaya a hacer o de acuerdo al modelo, la forma, el estilo que usted tenga del uso industrial que usted le vaya a dar. Otro ejemplo de resistencias es una especie de alambre ensortijados que permiten colocarlos dentro o sobre modelos o elementos de mica para producir un determinado calor, como se muestra de pronto más adelante en otra gráfica. Este ejemplo de resistencias mostrados aquí es el típico que utilizan los secadores de cabello, tanto este como este. Este es otro tipo de resistencia marcados como sobre lámina de mica, ¿sí? Y que permite la distribución, para la utilización en planchas eléctricas. O acá se muestra el caso de una plancha eléctrica donde
Se muestra el componente real y el componente interno, ¿cómo sería? Esto que está acá serían los terminales de las resistencias marcadas allá arriba. Aquí estarían básicamente los terminales de esa resistencia, ¿sí? En este sector de acá. Aquí estarían los componentes como el termóstato, el fusible térmico que estaría por acá, etcétera, y el cable de conexión en el caso de una plancha eléctrica. Y todo este recorrido que va acá en la base de una plancha es por donde se va a montar esta resistencia que estoy subrayando aquí en color rojo en la parte interna. Las planchas pues básicamente tienen diferentes modelos, estilos de resistencias. Este es uno de los estilos más utilizados, estos últimos, pero también encontrábamos planchas que utilizaban este tipo de resistencias, ¿sí? Aquí venían o vienen dos terminales en este sector donde salen para las conexiones a la red eléctrica. Y por último, pues encontramos aquí resistencias de estufa eléctrica, ¿ya? Estos eran modelos bastante antiguos, comúnmente llamados reverberos, ya un tipo de resistencia ya más modernas de estufas eléctricas, y este otro de resistencias utilizadas en las calentadores que pueden ser de ambiente o calentadores de planchas específicas para usos industriales específicos. Bueno, sobre estos temas vamos a realizar otro videito donde realizaremos un poquito más ya sobre la parte matemática en cada uno de ellos, como es el efecto Joule que se puede producir en las resistencias, su aplicación, etcétera. Por ahora, pues espero que les haya servido de algo este video y no se les olvide dar clic ahí en la pestañita de suscribirse o un like, por favor, para saber que están viendo este video. Muchísimas gracias. Un feliz día. Dios les bendiga.